Padre Celestial, te damos gracias una vez más por darnos este tiempo para recibir tu palabra. Te oramos para que podamos ver las cosas como las ves tú. Ayúdanos a disfrutar de la respuesta, de la única respuesta que nos has dado en Cristo Jesús. Ayúdanos a tener un entendimiento más profundo del Evangelio, para que podamos disfrutar de tu Evangelio todos los días en nuestra vida, las 24 horas del día. Padre, te ofrecemos este tiempo y te oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. El título de la segunda lección es Cristo me ha dado una nueva vida. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 11 y 12. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Como ya todos sabemos, nosotros recibimos la salvación al depositar nuestra fe en Cristo Jesús. Incluso esa fe que recibimos fue por la gracia de Dios. Entre todas las personas de este mundo, entre todas las personas de las diferentes naciones, Dios decidió darles a ustedes esta fe. Y nosotros hemos recibido esta bendición tan grande que debe ser la razón por la cual en nuestro corazón debe haber acción de gracias todos los días. Pero aquellas personas que escuchan el Evangelio como un mensaje más, pero no lo escuchan como la fuente de vida, no sabrán cómo tener esa acción de gracia, esas acciones de gracias en su corazón por haber recibido esta bendición. Y esa es la razón por la cual muchas veces cuando vivimos nuestra vida nos la pasamos quejándonos. Nos la pasamos culpando a alguien o a otros y nos encontramos atrapados por las circunstancias de nuestra vida. Pero para que nuestros ojos espirituales puedan ser abiertos para ver todo lo que acontece en nuestra vida las 24 horas del día desde una perspectiva espiritual, debemos recordar siempre dónde estábamos antes de conocer a Cristo. ¿Y en qué consiste esa nueva vida que Dios nos ha dado a través de Él? En Génesis capítulo 3, del versículo 1 al 6, Dios nos habla acerca de la caída del hombre. Dios le había mandado a Adán y a Eva que no comieran del fruto del bien y del mal, porque el día que comieran de ese fruto iban a morir ciertamente. Pero en el relato que Dios nos da acerca de esa historia, hay un ser que se rebela en contra de Dios. Hay un ser que está detrás de la destrucción. Hay un ser que quiere separar a las personas de Dios. Ese ser entró dentro de la serpiente, usó a la serpiente para engañar a Adán y a Eva. Vemos que al final lo que Adán y Eva hacen es comer de ese fruto que Dios les prohibió comer. ¿Y cuál fue el resultado de eso? Es que a partir de ese momento el ser humano, todos los seres humanos, empezaron a estar separados de Dios. ¿Quién es ese ser? ¿Quién entró a la serpiente para engañar a Adán y a Eva? Ese ser es Satanás. Even in our lives today, Incluso en nuestras vidas el día de hoy, debemos recordar siempre quién es la verdadera causa de lo que enfrentamos. ¿Quién es la causa detrás de la destrucción? ¿Quién es la causa detrás del sufrimiento? Poder nombrar los problemas de manera precisa o poder diagnosticar los problemas de manera precisa es el comienzo para disfrutar del pacto que Dios nos ha dado. Para eso es importante entonces preguntar, ¿cuál es la razón detrás del problema que enfrentas? Muchas veces nosotros decimos, lo que pasa es que esta persona o la otra persona me dijo algo, o esta persona tuvo una mala actitud en contra de mí. O muchas veces no hace falta que acusemos a una persona, sino decimos que es la circunstancia que vivimos. Y puede ser que eso que enfrentamos realmente esté fuera de nuestro control. O muchas veces puede ser que no sepamos por qué las cosas que enfrentamos en nuestra vida estén sucediendo. Sin importar que tú estés ya sea acusando a una persona o que estés tratando de identificar cuál es la verdadera causa de lo que estás enfrentando, o sin importar, aunque no haya alguien que tú estés culpando, o que tú te culpes a ti mismo. Muchas veces nuestra actitud ante las circunstancias que enfrentamos es, tengo que actuar mejor, tengo que hacerlo mejor. Decimos que la causa de lo que enfrentamos, esto lo estoy enfrentando porque no hice correctamente algunas cosas. Si ustedes permanecen en ese nivel para diagnosticar los problemas que enfrentan,
no van a poder disfrutar de la bendición que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. ¿Por qué es que todos los problemas que suceden vienen? ¿Quién es la verdadera causa detrás de los problemas? Es Satanás. Cuando comprendo eso, también puedo comprender que yo, con mis propias fuerzas, no puedo vencer a Satanás. Satanás obra de manera invisible, de manera que nosotros no podemos, en maneras que nosotros no podemos ver. Él es astuto, de tal manera que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta que Él está obrando detrás de nuestras circunstancias. Pero la Biblia, a través de Cristo, nos revela la obra de Satanás. Por eso es que a través de Cristo podemos descubrir la verdad espiritual y podemos saber cuál es la verdadera fuente del problema que tenemos. Cuando nosotros identificamos correctamente nuestros problemas, podemos reconocer que necesitamos a un Salvador. Pensemos acerca de los ejemplos que les acabo de dar. Muchas veces decimos que la razón de nuestra realidad es porque en determinado momento no hicimos lo que debíamos hacer. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál sería la respuesta a este planteamiento? La respuesta a este planteamiento es, bueno, entonces cambia tu manera de ser, haz las cosas correctamente. Pero en este planteamiento y en esta búsqueda de una solución, ¿dónde está Cristo? Este es el error que muchos cristianos que van a la iglesia cometen en su caminar de fe. Pensamos que estamos siguiendo a Dios porque estamos yendo a la iglesia, pero en nuestra vida real, en nuestra vida diaria, no estamos disfrutando a Cristo en medio de nuestros problemas. La razón por la cual vivimos de esta manera es que todavía no comprendemos a profundidad el problema del pecado original. Se nos olvida en qué estado estaba nuestra vida antes de conocer a Cristo. Y por eso es que el día de hoy quiero hablar con ustedes acerca del estado en el cual viven las personas que están separadas de Dios, para que ustedes puedan recordar cómo era la vida antes de llegar a Cristo. Esta es la vida que está siendo influenciada por Satanás. De hecho, esta es la vida que vive el mundo. Y esta era la vida en la cual tú vivías sin ninguna otra alternativa antes de encontrarte con Cristo. Pero ahora tenemos la bendición que a través de Cristo hemos dejado la vida vieja para entrar a una vida nueva. Por eso es que una vez más veamos de dónde nos sacó Cristo, en qué consistía esa vida vieja y en qué consiste la vida nueva. Adán y Eva fueron engañados por Satanás y terminaron comiendo del fruto que Dios les había prohibido. A partir de ese momento, todos los seres humanos fueron separados de Dios. A partir de ese momento, también el ser humano perdió su identidad. El ser humano se volvió un hijo de Satanás. En el momento en que el ser humano decidió romper el pacto de Dios con ellos, y esto no abarca solamente la desobediencia, esto representa que ellos decidieron escoger las palabras de Satanás en lugar de las palabras de Dios. Ellos escogieron las palabras de Satanás y decidieron seguir esas palabras. ¿Cómo siguieron esas palabras? Satanás les mintió y les dijo, no, si comen de ese fruto no van a morir. Ustedes van a llegar a ser como Dios, conociendo qué es lo bueno y qué es lo malo. Y a partir de ese momento, ¿qué sucedió? Ellos empezaron a ver el fruto y empezó a ser agradable a sus ojos y decidieron comer. Si se dan cuenta, en todo ese proceso de toma de decisión de Adán y Eva, no se encontró la palabra de Dios. Y esto es lo que determina si estamos siguiendo a Dios o no. La palabra de quién está siguiendo, a quién está siguiendo. Debemos ver que a partir de lo que sucedió en Génesis capítulo 3, el ser humano no tiene otra alternativa más que seguir las palabras de Satanás. Y para esto basta con prestar atención a lo que las personas dicen. ¿Cuáles son esas palabras que ustedes escuchan que los no creyentes dicen? Puede ser que sea diferente aquí, pero yo he escuchado personas allá donde yo vivo que dicen esto: tú puedes solucionar, tú tienes el poder para cambiar tu vida. Solamente esfuérzate, solamente aférrate a tus sueños, solamente aférrate a tus deseos. Y muchas veces tal vez no te lo digan, pero cuando ven que estás persiguiendo tus sueños, tus deseos, tus objetivos, ellos te dan porras y parece algo positivo. Pero para Dios es lo mismo. Las personas que fueron separadas de Él, lo que están haciendo es estar siguiendo las palabras de Satanás. Ellos están viviendo de acuerdo a sus pensamientos, de acuerdo a sus deseos, de acuerdo a los deseos de su corazón que ha sido corrompido. Para esto es importante saber cuál es el estándar para determinar qué es lo bueno y qué es lo malo.
Y este estándar no se basa en apariencias. Solo lo bueno se encuentra solamente en Dios. Fuera de Dios no hay algo bueno que se pueda encontrar. Eso quiere decir que en Satanás no hay nada bueno. Por eso es que mientras nosotros vivimos nuestras vidas en este mundo, debemos ser capaces de distinguir esto. Pero las personas que no han recibido la salvación, las personas que no han sido hechas hijas de Dios a través de Cristo, no pueden distinguir esto. Porque Satanás les engaña continuamente, les miente continuamente. ¿Qué fue lo que Satanás dijo al principio? Tú llegarás a saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Pero vemos que detrás de esto, el objetivo primordial de Satanás es que el ser humano viva una vida separado de Dios. Si nosotros no entramos en unidad con Dios, jamás sabremos qué es lo bueno. Pero las personas están en busca de aquello que es bueno. ¿Por qué? Porque las personas no quieren sufrir, las personas quieren que sus problemas se solucionen, y por eso es que las personas no tienen otra alternativa más que voltear a ver cuáles son esas soluciones. Sin conocer a Dios, sin conocer a Cristo, el ser humano no tiene otra alternativa más que buscar ídolos. Lo que sucede es que las personas, debido a que no conocen su futuro, empiezan a buscar adivinos o están buscando consejo de hombres. Las personas enfrentan depresión, enfrentan soledad, van a buscar consejo de hombres, van a buscar terapia, y muchas veces el consejo de estas personas es: trata de hacer algo divertido, trata de alejarte de esos pensamientos negativos, busca algo positivo que hacer. Pero últimamente, ¿qué es lo que esto refleja? Refleja que estoy viviendo mi vida centrado en mí mismo. Estoy viviendo una vida que no está centrada en Dios. Supongamos que tienen alguna discusión con alguien, algún argumento con alguien, y debido a esta discusión, a este argumento, se sienten frustrados. De manera natural, lo que hacemos cuando estas cosas nos suceden es ir a algún familiar y contarle lo que nos está pasando. ¿Y qué es lo que ellos hacen? Ellos te ofrecerán algún consejo, ¿verdad? O si no te dan un consejo, puede ser que ellos terminen afirmando esa frustración que tienes. Pero últimamente, ¿cuál es el resultado de estar viviendo una vida centrados en nosotros mismos o centrado en ídolos? Satanás, quien está trabajando detrás de las bambalinas, está trayendo muerte, está trayendo destrucción, está trayendo división. Este es el estado de las personas que están separadas de Dios. Los políticos no pueden darnos una respuesta. Otras personas no pueden darnos la respuesta. Porque ningún ser humano puede vencer la obra de Satanás con su propia fuerza. Sin importar cuán fuertes sean todas las naciones. Aunque todas las naciones se unan para vencer la obra de Satanás, no pueden. Entonces, ¿cuál es el resultado de vivir esta vida de idolatría? Una vida que no está centrada en Dios. La consecuencia de esto es que las personas no tienen otra alternativa más que enloquecer. Están enfocados en los problemas, están ansiosos por los problemas, están sufriendo por esos problemas, están recibiendo estrés en sus vidas, están enfrentando muchos problemas mentales. Y esto sin importar que las personas puedan tener todo el dinero del mundo, sin importar si eres rico o eres pobre, si tienes un antecedente grandioso o no tienes un antecedente grandioso, sin importar que tu familia sea una familia exitosa o no exitosa, sin importar cuán alta sea tu posición dentro de la sociedad, o sin importar que estés en la posición más baja dentro de la sociedad, no importa, el ser humano no puede escapar de este sufrimiento mental. Alguien que está separado de Dios no tiene otra alternativa más que sufrir mentalmente. A través de toda la historia humana, desde Adán y Eva hasta el día de hoy, e incluso hasta el futuro, cuando venga nuestro Señor Jesucristo, las personas las personas separadas de Dios estarán sufriendo de esto. Las circunstancias pueden cambiar, el mundo puede cambiar, la sociedad puede cambiar, pero lo que debemos ver es que sin importar cuántos años atrás las personas estaban padeciendo de lo mismo, problemas mentales, soledad, depresión, ansiedad, preocupación acerca del futuro. Los estudiantes de hace 100 años se estaban haciendo las mismas preguntas que nos hacemos el día de hoy. ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Qué voy a hacer para mi futuro? Y tantas preguntas, ¿verdad? Pero si tú permaneces viviendo en este tipo de vida, no tendrás otra alternativa más que vivir en esos sufrimientos. ¿Y cuál va a ser el resultado de vivir bajo presión mental constantemente? Es que va a venir la enfermedad física. Muchas veces el ser humano enfrenta enfermedades que no puede curar. ¿Y de dónde vienen esos problemas? De sus problemas espirituales. Hay personas que viven
que la aflicción que vive en su vida es tan grande que incluso escuchan voces, ven cosas, no pueden dormir por causa de sus problemas, no, ni siquiera comen por causa de sus problemas. Yo escuché el testimonio de una persona que me decía que escuchaba voces en su estómago. De hecho, un pastor me compartió esta historia. Escuchan sonidos de animales en su estómago. Y para tratar de callar esos ruidos, se golpean en el estómago. Y las personas son afligidas con este tipo de problemas por lapsos largos de tiempo. Estas son las clases de aflicciones que enfrenta el ser humano. Como ustedes saben, hace poco hubo una pandemia mundial. Y en el futuro seguirán habiendo este tipo de pandemias o enfermedades incurables. El ser humano enfrenta una realidad, tarde o temprano va a morir. Y de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, enfrenta la muerte y el juicio del infierno. Muchos puede ser que se percaten de la realidad de su vida hasta el momento de la muerte, porque de acuerdo a lo que dice la palabra, todas las personas un día llegarán a saber la verdad. Y como la historia de Lázaro y el hombre rico, cuando ellos descubran la realidad de su vida y quieran solucionarlo, ellos van a querer decirle a las personas que quedaron atrás. Imagínense a aquellas personas que están separadas de Dios y nunca se enteran de esto y nunca se enteran de cuál es el camino y luego mueren. Y ya después de muertos descubren la verdad espiritual. ¿Cuál va a ser el deseo de estas personas? Que su siguiente generación no enfrente el mismo destino que ellos enfrentaron. Pero una vez que las personas mueren sin la respuesta, no hay manera de que ellos puedan cambiar eso. Por eso es que debemos ver que la realidad espiritual es heredada de generación en generación. Y si las personas no tienen la respuesta, no tienen otra alternativa más que nacer como pecadores y morir como pecadores. ¿Por qué es que estoy hablando por qué es que estoy invirtiendo mucho tiempo al explicar esto que parece algo negativo? Porque esa es la realidad espiritual del ser humano. Y esa era la vida en la cual estábamos atrapados antes sin Cristo. Esa era la vida en la cual no teníamos otra alternativa más que vivir porque no conocíamos a Cristo. Nosotros tratábamos de resolver los problemas de nuestra vida con nuestra fuerza, pero nuestra fuerza nunca fue suficiente. Tratábamos de resolver nuestros problemas buscando aquellas cosas que traían algún beneficio, sin importar qué es lo que esté en tu mente en este momento, pero siempre la tendencia del ser humano es hacer las cosas para su propio beneficio. Pero aunque hagamos todo para nuestro propio beneficio, eso no es suficiente para sacarnos del destino. Por eso es que Dios nos dio su respuesta, que es Jesucristo. Esa es la bendición que tenemos. Esa es la bendición tan tremenda que hemos recibido. Y si nosotros nos olvidamos de esto y no vemos cada aspecto de nuestra vida desde la perspectiva espiritual y continuamos viviendo así, olvidándonos de cuál es el estado espiritual del mundo, olvidando que si nosotros no proclamamos el evangelio en la vida de nuestra siguiente generación, ¿qué clase de vida van a heredar? Olvidando continuamente esa vida de la cual Dios me sacó, de la cual Dios me salvó, entonces no tendrás otra alternativa también más que olvidar la respuesta que Dios te ha dado. Debemos reconocer que incluso el día de hoy necesito a Cristo. Incluso el día de hoy, a pesar de que ya recibí la salvación, no debo vivir mi vida con mi propia fuerza. Necesito a Cristo. Necesito a Cristo. Necesito aferrarme a Él. Necesito poner mi confianza en Él. Si tú no puedes ver tu vida desde la perspectiva espiritual, por lo menos que esa sea tu petición en oración. Dios, abre mis ojos espirituales para que yo pueda ver cada aspecto de mi vida desde la perspectiva espiritual. Porque sin tener nuestros ojos espirituales abiertos, no tendremos otra alternativa más que ser influenciados por lo que el mundo dice, por las cosas que las personas dicen, más que ser influenciados por las cosas que pensamos. Que últimamente detrás de todos estos pensamientos es Satanás obrando. Por eso es que debemos recordar este hecho. Cristo me ha dado una vida nueva. Debemos recordarnos a nosotros mismos esto continuamente. Y si tú te recuerdas a ti mismo constantemente que en Cristo has recibido una vida nueva, un día vas a preguntarte, ¿cuál es esa vida nueva? ¿Cuál era esa vida nueva? ¿De dónde Cristo me sacó? ¿Y en qué consiste la vida nueva que Él me ha dado? La buena noticia solamente es buena noticia cuando entendemos cuál es la mala noticia. La respuesta va a venir a nuestra vida solamente cuando comprendamos nuestros problemas.
Vamos a poder descubrir la respuesta de Dios cuando veamos correctamente nuestros problemas. Y es el Evangelio lo que nos habla acerca del problema fundamental del ser humano y cuál es la solución fundamental. En el momento en que aceptamos a Cristo, Dios nos dio toda bendición. Ahora ya no somos hijos de Satanás, ahora hemos sido hechos hijos de Dios. En el momento en que nosotros confesamos con nuestros labios a Cristo, la evidencia de que Dios está con nosotros es que su Espíritu Santo está obrando en nuestros corazones. Juan capítulo 1, versículo 12. Juan capítulo 1, versículo 12 dice lo siguiente, hermanos: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quién tiene el derecho de llamarse a sí mismo hijo de Dios? Solamente aquellos que reciben a Cristo. ¿Cómo recibimos a Dios en nuestra vida? Cuando creímos y depositamos toda nuestra confianza y aceptamos a Cristo en nuestras vidas. Eso es todo. Parece muy sencillo, ¿verdad? Así es muy sencillo. ¿Por qué? Porque es la obra de Dios, es el regalo de Dios, que nosotros recibimos la fe. Es Dios quien hace toda la obra. Y ahora Él te ha dado una respuesta para que puedas disfrutar de ella. Dios está contigo ahora. Y esa es la respuesta más grande que cualquiera puede recibir. Esa es la respuesta más grande que ninguna otra respuesta del mundo puede comparar. Dios creó el universo, Dios quien me creó a mí, Dios quien posee todo el poder y la autoridad sobre todas las cosas, Dios, ese Dios a quien le pertenecen todas las cosas, Dios quien conoce todas las cosas, Dios quien es capaz de trascender el tiempo y el espacio. Él está conmigo y Él está para mí. Él es mi Padre, yo soy su hijo y Él me ama. Entonces, todo en nuestra vida debe ser consumado. ¿Cuál es el problema en tu vida? Cuando descubres quién es Dios y quién eres tú, entonces podrás darte cuenta que los problemas que están en tu vida, ¿será que son realmente problemas? Porque Dios está con nosotros. ¿Será que Dios es tan minúsculo que no puede resolver mis problemas? ¿Será que tengo un Dios tan débil que no puede cuidar de nosotros? Cuando Él toma cuidado de todo lo que existe. Él es quien alimenta a los pájaros en los cielos. Él es el que provee todas sus necesidades. ¿Cuál es el problema? No hay problema para los hijos de Dios. Solo hay un problema. Una vez que llegamos a recibir la fe de Cristo, el problema es si vivimos en esta vida nueva o no. A pesar de que hemos recibido la salvación eterna, seguimos viviendo como vive el mundo. Si vivimos de esta manera, entonces vamos a ver que los problemas son problemas. Yo tengo a Dios conmigo, pero yo decido vivir con mi propia fuerza. Yo tengo este tremendo poder conmigo, pero yo decido vivir de acuerdo a mis propios pensamientos y de acuerdo a mis propios caminos. El único problema es no disfrutar del hecho de que Dios está contigo. Porque si tú verdaderamente disfrutas del hecho de que Dios está contigo, Satanás no será un problema, porque tendrás todo el poder para trascender cada aspecto de tu vida. Tendrás el poder para conquistar tu vida. Llegarás a ser esa persona que disfruta de la palabra de Dios en su vida personal, pero no solamente eso, serás esa persona capaz de transmitir la palabra de Dios para salvar a otras personas. Dios te ha dado todo para que puedas vivir esta vida. ¿Qué bendición nos dio Dios para poder vivir esta clase de vida, esta nueva vida? Dios nos dio al Espíritu Santo. Dios prometió que nos iba a guiar a través del Espíritu Santo, que Él va a guiar cada paso que tomamos. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 16, hermanos. ¿Qué es la iglesia? La iglesia la conforman aquellas personas que tienen el Espíritu de Dios dentro de ellos. Físicamente sí es el edificio, pero por eso debemos ver que si bien es cierto lo físico es importante, lo más importante es lo espiritual. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 16 dice lo siguiente: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Esto nos deja ver cuán frustrante es para Dios saber que Él nos ha dado la respuesta, pero no estamos disfrutando de ella. Estamos viviendo enfocados en el sufrimiento en nuestra vida. Y Dios nos dice el día de hoy: ¿no sabes lo que te he dado? ¿No sabes quién está contigo? ¿No sabes la respuesta que te he dado? ¿Quién eres tú? ¿No sabes que mi Espíritu mora en ti? Recuerda esto. Ahora leamos Juan capítulo 14 del 15 al 17. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad,
el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ahora leamos Juan capítulo 14, el mismo capítulo, pero el versículo 26. El versículo 26 de Juan 14 dice así: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Si Dios está conmigo a través del Espíritu Santo, y Él ha prometido guiar cada uno de mis pasos, y Él ha prometido que me enseñará continuamente, y que el Espíritu Santo me va a recordar todo lo que nuestro Señor Jesucristo vino a enseñar, entonces, ¿por qué estoy sumido en mis preocupaciones? Si nosotros verdaderamente creyéramos que Dios está guiando nuestros pasos, entonces vamos a buscar su guía siempre, porque sabremos que Él está con nosotros en todo momento. Esto significa que tenemos el camino para encontrar la respuesta para todas las cosas en nuestra vida. Hagamos este mensaje algo más personal, hermanos. ¿Cuál es ese problema que estás enfrentando en tu vida en este momento? ¿Qué es aquello que te frustra? ¿Qué es aquello que te está estresando? ¿Qué es aquello que te está haciendo preocupar? Si no hay nada, supongamos. Yo he escuchado personas decir, no, yo no tengo ningún problema. ¿Consideran ustedes que eso es verdad? No, muchas personas dicen esto porque seguramente están atravesando un tiempo en el cual están contentos con lo que sucede en su vida. Pero esto no significa que los problemas espirituales no estén latentes. Puede ser que una persona ni siquiera se ha percatado de lo que realmente está sucediendo en su vida. Incluso eso es algo que podemos pedirle a Dios. Señor, la verdad es que yo no puedo identificar los problemas que tengo en mi vida. Ni siquiera puedo ver cuáles son esos problemas espirituales con los cuales estoy batallando. Pero lo que sé es que Dios, tú quieres trabajar continuamente en mi vida. Que Dios continuamente quiere guiar mi vida. Dios, abre mis ojos espirituales. Dios, muéstrame. Esa es la promesa de Dios. Él te guiará. Por eso es que anhelo que ustedes busquen la guía de Dios a través de la oración y que a través de la oración confirmen la respuesta que Dios les ha dado, que es el Evangelio. ¿Cuál es la siguiente bendición que Dios nos ha dado como hijos suyos? Es que cuando nosotros oramos recibimos respuestas. A partir de ahora quiero animarles a hacer esto. Que todos sus pensamientos, que todas las cosas que hacen se vuelvan el contenido de su oración. Supongamos que en su día ustedes piensan acerca de algo, acerca del plan de su día, cosas que quieren hacer durante ese día, lugares a donde quieren ir, problemas que tienen, que cada pensamiento, cada plan que tienen sea conectado con Dios a través de la oración. Ese es el misterio de la oración. Ese es el misterio para que ustedes puedan recibir respuestas continuas de parte de Dios, no respuestas esporádicas. Podemos escoger no orar y aún seremos hijos de Dios y Él nos va a bendecir. Pero hay bendiciones escondidas que Dios quiere darnos. Y esas son las respuestas que puedes recibir cuando recibes palabra de Dios continua, cuando meditas en la palabra de Dios a través de la oración. Por eso es que cuando tú ores, ten esa actitud en la cual esperas recibir respuesta. Ten la seguridad de que vas a recibir respuesta de Dios. Tal vez no va a ser esa respuesta que es exacta a lo que tú quieres recibir. Tal vez sea una respuesta que ni siquiera se asemeje exactamente a lo que tú pediste, pero ora con el corazón dispuesto a recibir la respuesta de Dios, la que Dios te dé. ¿Qué es lo que Dios nos ha dicho? No pidas tantas cosas, no te preocupes por las cosas físicas. Enfócate primeramente en el reino de Dios y su justicia. Yo espero que ustedes puedan experimentar esta bendición en sus vidas. La cuarta bendición que hemos recibido como hijos de Dios es que tenemos la autoridad sobre Satanás. Como hijos de Dios, tienes autoridad sobre Satanás. Esto significa que Satanás no tiene por qué tener control de tu vida. Esto significa que ya no tenemos por qué ser esclavos de Satanás. ¿Por qué? Porque ahora somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque ahora Dios está conmigo. Y a través de Cristo recibimos la misma autoridad que Él tiene. Él nos dio autoridad sobre Satanás y sus demonios. Por eso es que a través de Cristo tenemos la autoridad para atar la obra de Satanás. A través de Cristo tenemos esa autoridad para quebrantar las fuerzas de las tinieblas en nuestra vida y en el mundo. Ora no solamente por ti, ora por la siguiente generación también.
Ora por tus familiares, ora por tus amigos, ora por aquellos que están a tu alrededor. Has recibido el poder para quebrantar las fuerzas de las tinieblas. Nosotros no somos esas personas que se doblegan ante Satanás. Es Satanás quien debe doblegarse ante nosotros. ¿Por qué? Porque sabemos quién está con nosotros. No nos olvidemos de esto. Pongan en acción esta autoridad en sus vidas a través de la oración. ¿Cómo? Confesando a Cristo en medio de sus sufrimientos, en medio de sus circunstancias. ¿Cuál es otra bendición, otra promesa espiritual de Dios para los hijos de Él? Esa bendición o esa respuesta consiste en que Dios nos protege a través de sus ángeles. ¿Quién soy yo? Yo soy un hijo de Dios de tal manera que Dios moviliza a sus ángeles para mi beneficio, para protegerme, para guardar nuestros corazones, para guardar nuestras mentes. Los ángeles son ministros al servicio de los hijos de Dios. Esta es la realidad espiritual y esto es lo que está tomando lugar en este momento, en este lugar. No lo podemos ver, pero es lo que está tomando lugar en este momento, en este lugar. Las últimas dos bendiciones que quiero compartir con ustedes el día de hoy, que tenemos como hijos de Dios, son muy importantes. Todos nosotros tenemos nuestros hogares, ¿verdad? Pero nada de este mundo puede ser considerado realmente nuestro hogar. Nuestro verdadero hogar es el lugar en el cual estamos en comunión con Dios. Nuestro verdadero hogar es estar con Dios. Pero no solamente, es importante que recordemos que no solamente somos ciudadanos de las naciones de este mundo, pero que primordialmente somos ciudadanos del cielo. Nosotros no vivimos para el mundo, vivimos para las cosas del reino de Dios. Recordemos que solamente estamos en un peregrinaje, en un caminar fuera de nuestro verdadero hogar. Pero cuando llegue el tiempo de Dios, volveremos a nuestro verdadero hogar. Ese es el estándar, esa es la manera para diferenciar el cielo y el infierno. ¿Eres hijo de quién? ¿Eres hijo de Dios o hijo de Satanás? ¿Dónde está tu hogar? ¿Es tu hogar el reino de Dios o el reino de Satanás? Ese es el estándar. Y cuando llegue el tiempo de Dios, Él nos llamará a nuestro verdadero hogar. Pero mientras estamos lejos de nuestro verdadero hogar, Dios nos ha puesto en esta tierra con un verdadero propósito. Dios tiene un propósito por el cual te puso en ese lugar donde estás, por el cual te puso en esa familia donde estás. Dios tiene una razón por la cual Él te puso en esta región, en esta nación. Él tiene una razón por la cual Él permitió que estés en el trabajo que estás, en la labor que estás. Dios tiene un propósito. ¿Cuál es ese propósito? El propósito es para poder conquistar todo en este mundo con el Evangelio, para que podamos disfrutar de las bendiciones del cielo mientras estamos en esta tierra, y que mientras disfrutamos de estas bendiciones podamos ser usados por Dios para llevar a cabo su obra. ¿Cuál ha sido el deseo de Dios desde el principio y que ha estado activo hasta el día de hoy? Es destruir la obra de Satanás y traer las almas al reino de Dios. Por eso es que estas dos cosas deben ser nuestra prioridad más grande. Esto es lo que debe ser el centro de nuestra vida. ¿Por qué? Porque es en eso que Dios está centrado. Es eso lo que le preocupa a Dios. Por eso es que no seamos distraídos. Tomemos todas las distracciones y démosela a Dios. Y que a partir de ahora nos aferremos firmemente al deseo de Dios, a lo que Él quiere llevar a cabo. Hagamos una conclusión. Dios nos ha dado una vida nueva en Cristo Jesús. Tú has sido hecho una nueva criatura en Cristo Jesús. Tu identidad ha sido cambiada completamente. Más importante aún que la identidad que tienes como profesional, más importante que todo lo que logres en esta vida, más importante de todo aquello que anhelas ser en el futuro, más importante de todo aquello que quieras lograr en el futuro. Lo más importante es que eres un hijo de Dios. El día de hoy culmina todo dentro de esto, de que has recibido la bendición de ser hecho hijo de Dios. Si el día de hoy Dios decide llevarme a mi verdadero hogar, no tengo ninguna cosa de que arrepentirme, porque mi vida culminó en la obra de Cristo en la cruz. No hay nada que yo pueda recibir de este mundo. Ya lo he recibido todo en Cristo Jesús. Ya recibí la bendición más grande que nadie puede recibir a través de sus propios esfuerzos. Por eso es que lo que me queda hacer es disfrutar de esta vida nueva que he recibido. Y mientras dure el tiempo que Dios nos va a permitir vivir en esta tierra, que podamos disfrutar de esta vida nueva. ¿En qué consiste esta vida? Es esa vida que disfruta de la bendición de Emmanuel,
del hecho de que Dios está conmigo. Es vivir mi vida aferrándome a ese llamado que Dios me ha hecho, a esa misión que Dios me ha dado, que es en pro de la evangelización mundial. Dios, ¿cuál es tu plan para mi vida, para el desarrollo de tu plan para este mundo? Yo creo firmemente que Dios va a guiarlos a cada uno de ustedes a través de su Espíritu Santo para que sean levantados como esas personas que proclaman a Cristo. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por darnos esta vida nueva en Cristo Jesús. Pero sabemos que incluso en este momento Satanás está tratando de engañarnos. Incluso en el tiempo presente somos distraídos por las cosas del mundo. Padre, te pedimos, tal y como tú lo prometiste, guíanos a través de tu Espíritu Santo, que puedas grabar en nosotros día a día, más y más, la respuesta que ya nos has dado. Ayúdanos a confirmar cada uno de los días la respuesta que nos has dado, que Jesús es el Cristo, la solución para todos los problemas. Ayúdanos a abrir nuestros ojos espirituales para ver la realidad espiritual y poder comprender por qué necesitamos de Cristo. Y te pedimos que en este peregrinaje, mientras estamos lejos de nuestro verdadero hogar, que puedas usar nuestras vidas para tu propósito, que es salvar almas. Para este propósito te pido que levantes a cada uno de los que estamos aquí a llegar a ser verdaderos evangelistas de Cristo. Ayúdanos a recordar continuamente y profundizar continuamente en este llamado que nos has hecho, en esta misión que nos has dado. Te pedimos que el mundo pueda ver a través de nuestras vidas que Jesús es el Cristo. Padre, te damos gracias y oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.